como dice Nietzsche en La Galla Ciencia, la historia del ojo no es la historia de la visión. Como ustedes también como biólogos saben que la historia de las plumas no es la historia del vuelo, ni la historia de las alas es la historia del vuelo. Entonces uno no puede decir que el ojo está ahí para ver. El ojo, digamos, tiene una historia que antecede totalmente la historia de la visión. Y ahora, eso que llamamos ojo, sí, tiene ciertas particularidades morfológicas que sí están asociadas con el desempeño de la función de ver. Nietzsche dice que las interpretaciones se van apoderando de las estructuras. Digamos, y los usos son como interpretaciones que nosotros hacemos de la estructura. Por ejemplo, cuando por ejemplo, así, imagínense, nos regalan a mi esposa y a mí un jarrito cuando vamos a un congreso, o 2 jarritos. Nos regalan 2 jarritos de aquello como el de la Asociación Brasileña de Historia de la Ciencia. Las interpretaciones se van apoderando. Claro, nos regalan 2 jarritos y ahí, digamos, podemos tener enseguida una o 2 interpretaciones posibles. A mí me gusta ponerlo en la cocina para tomar el café. Y mi esposa dice, no, no me gusta para tomar el café, esto tiene que ser solamente para guardar lápices cada uno en su escritorio. Hay una lucha de interpretaciones, gana la de ella y finalmente el jarrito acaba siendo interpretado como portalápiz y acaba en la mesa de escritorio y no en el aparador de la cocina. Eso, yo creo que es permanente y se puede aplicar también a la selección natural. La selección natural va interpretando, en función de un montón de contingencias, las estructuras en virtud de posibles desempeños funcionales que ellas pueden tener. Una estructura como era el hospital, digamos, ahora no es Nietzsche, Foucault, una estructura como era el hospital, tenía una función en la Edad Media que era una función justamente de protección de lo que en la Edad Media se llamaba el enfermo, que el enfermo era algo semejante a lo que nosotros llamamos enfermo actualmente, era la gente pobre, eran los viajantes desvalidos, digamos, en general, el enfermo medieval era todo aquel que estuviese desvalido o en una situación de vulnerabilidad, digamos hoy. Y el hospital era el lugar para que esa persona tuviese un mínimo de protección. Con la Revolución Francesa, ese hospital se transforma en una institución de enseñanza de la medicina. Y tiene que desarrollarse mucho la medicina para que ese hospital se pueda transformar en una institución de cura. Porque los enfermos iban a los hospitales, nadie los curaba, iban a los hospitales para que los médicos pudiesen ver y ir desarrollando el conocimiento clínico. O sea, pero, por ejemplo, en el caso de París, es un mismo edificio que sigue estando ahí al costado de Notre Dame, que se llama el Hotel Dieu. Y fue pasando una serie de... La misma estructura, básicamente, la misma institución, incluso el mismo edificio, fue siendo reinterpretado para desempeñar diferentes funciones. Es un buen ejemplo para Nietzsche, pero también nos sirve para nosotros en biología evolutiva. Las plumas, en un momento fueron interpretadas, digamos, claro, no sé si entre aspas o no, entre comillas o no entre comillas, fueron leídas por las contingencias del ambiente o por la selección natural como elementos para asegurar el equilibrio térmico y de pronto acabaron tomando configuraciones que tenían que ver con el desempeño de una nueva función que se desarrolló por otro lado por la evolución de las alas, que es la función del vuelo. Otra vez, todo esto lo podemos pensar así en la medida en que despeguemos los conceptos de función y los conceptos de razón de ser. Bueno, pero entonces, por eso, y que defendamos la concepción etiológica, esa es la flexibilidad justamente nos permite, la concepción sistémica. Pero, como dije antes, tenemos que aplicar la concepción sistémica a la biología porque es lo que realmente nos interesa a nosotros. Y llegamos a esto que yo llamo la concepción biológica de función, digo que la llamo así porque es la que estaba en los diccionarios en los años 60, por ejemplo. Uno leía que era función en biología y más o menos iban a decir algo como esto que, como ustedes lo pueden ver, es una simple aplicación al caso biológico de la concepción sistémica o procesual en general. Entonces, en biología, decir que la función de una estructura en el ciclo vital de un organismo es tal o cual, significa decir que esa estructura produce o causa ese efecto que yo digo ser su función y que ese efecto tiene un papel causal importante en ese ciclo vital de ese organismo.
Claro, y fíjense, ya apareció el ciclo vital, porque el ciclo vital es justamente el proceso privilegiado que le interesa al ser vivo, claro, al biólogo. El biólogo es un tipo obsesionado por los ciclos vitales. Fíjense que es tan obsesionado por los ciclos vitales que al biólogo le podía parecer obvio que el ruido del corazón no tuviese ninguna función. Porque para él tener una función solamente podía ser tener una función fisiológica. Digamos, también ustedes pueden ampliar después el concepto de ciclo vital de forma tal que amplíe, que abarque también a la relación madre-hijo e incluso al propio cardiólogo. Pero, digamos, la obsesión por el ciclo vital lleva a que el biólogo diga, no, claro, preguntarse por la función de algo en biología es siempre saber cómo eso contribuye a que el organismo continúe vivo, y no solo continúe vivo, sino que incluso continúe vivo y se pueda reproducir. Entonces, tener una función biológica en un sentido muy simple. Es contribuir en un proceso, es contribuir causalmente en un proceso. Pero no en cualquier proceso, sino en ese proceso que yo llamo, o que los biólogos llaman ciclo vital. En una época, cuando yo era más joven, a mí me gustaba usar la expresión autopoiesis, de Maturana y Varela, que está muy bien, o sea, podría haberla sustituido ciclo vital por la autopoiesis. Pero, y una vez me pasó una cosa muy divertida. Yo estaba presentando, no eran exactamente estas ideas, era todavía una versión todavía un poquito más primitiva, de estas ideas en París, en el Instituto de Filosofía y Historia de la Ciencia de la Sorbona. Y entonces uno de los que estaban en el público, yo estaba expresándome con gran dificultad en francés, y uno de los que estaba en el público me dijo que él entendía que yo como sudamericano utilizase el concepto de autopoiesis, que era el de Maturana y Varela, pero que era mejor si yo utilizaba el concepto de autoorganización. Que aparte no se aplicaba, no era correcto, pero lo rechazaba, fíjense, o sea, no le parecía lo suficientemente universal porque remitía a dos autores chilenos. Fíjense lo que es el ego. El ego, el eurocentrismo, la estupidez. Pero en mi manera de ver estrictamente está más asociado al concepto de círculo funcional. De ciclo vital. Sí, de ciclo vital. Claro, a mí me parece la noción, porque yo abandoné la noción de autopoiesis, porque autopoiesis me parecía muy fuertemente fisiológica, o en todo caso fisiología y ontogenía, sin referir justamente a aspectos ecológicos más amplios que también tendrían que ser considerados. Pero yo a veces me cuido de decir eso porque yo sé que un discípulo en buenas condiciones de Maturana y Varela puede decir que el concepto de autopoiesis también incorporaba todas esas nociones. Como sea, me parece que el concepto de ciclo vital clásico, que aparece en uno lo estudiaba en la escuela primaria, sirve muy bien. Y yo creo que en filosofía, cuanto uno más se pueda limitar al uso más vulgar y más común de las palabras, usar un lenguaje con la menor cantidad de tecnicismo posible, mejor. Entonces, por eso es que yo acabé usando ciclo vital. Pero si ustedes quieren, supongamos que ustedes son admiradores de Maturana y Varela, que no estarían nada mal, pueden usar el concepto de autopoiesis. Y fíjense entonces otra cosa, no es esta la noción de función una noción evolutiva. Se está refiriendo al ciclo vital de lo que uno podríamos llamar un viviente individual. El ciclo vital es el ciclo vital de un ser vivo particular y la función es un papel causal desempeñado en la realización de ese viviente, en la realización del ciclo vital de ese viviente. Y una cosa básica, yo estoy acá esta mañana, podría estar paseando por Tunja o estudiando cosas interesantes, podría estar en el curso de Guillermo, y estoy perdiendo el tiempo con esto, porque realmente esto lo sabe cualquier gil, sabe esto. Pero fíjense que no lo sabe cualquier gil porque al principio más de uno de ustedes le debe haber parecido muy bien la concepción etiológica, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que con esto tan simple así, y eso es lo importante en el análisis filosófico, a partir de una noción simple, obvia, que no tiene aparentemente grandes compromisos ontológicos, científicos y demás, se pueden reconstruir otras nociones más complejas. Y eso en el análisis filosófico vale, desde la época de Descartes por lo menos.
digamos, analizar, digamos, descomponer un conjunto de dificultades en dificultades bien simples, y una vez que uno tiene los elementos bien simples de una idea, ir a partir de ahí otra vez sintéticamente reconstruir la idea más compleja, o resolver el problema más complejo. Bueno, entonces, acá están, la idea de que eso que yo llamo función biológica no es más que un caso general del concepto general de función. El concepto general de función, la función es papel causal que algo desempeña en el desarrollo de cualquier proceso o en el modo de operar de cualquier sistema. La definición bien general de función. Función biológica. Papel causal que las estructuras o fenómenos orgánicos desempeñan en la realización del ciclo vital de un organismo. Listo. Y lo que se llega casi, de todas maneras, hay ahí una cierta... hay embutida, ya hay un primer elemento de teleología. Hay una teleología light, ahí como yo decía. Un elemento de teleología que creo que cualquiera de nosotros acepta. O sea, ¿en qué sentido? Hay la idea de que para el biólogo, entender una estructura biológica, comprender una estructura biológica, no es solamente, por ejemplo, explicar qué causa, qué hace que esa estructura esté ahí, o cuáles son los factores que intervienen en el movimiento, en la operación de una determinada estructura. No, lo que el biólogo quiere saber siempre es cuál es la contribución de esa estructura al funcionamiento total del organismo. Y eso ya es una noción teleológica. O sea, el biólogo no quiere saber, no quiere conocer solamente las causas de los procesos. Él quiere conocer la contribución del proceso al funcionamiento del organismo. Nosotros le rendimos homenaje o le rendimos así cierta respeto a la imagen de Harvey, no porque él haya descubierto la causa del movimiento cardíaco, porque no la descubrió. No tenía ninguna explicación causal del movimiento cardíaco. Pero lo que él sí había descubierto era la función del movimiento cardíaco. O sea, antes justamente la circulación sanguínea, que se asociaba, no se pensaba como circulación, se pensaba como irrigación, y Harvey descubre justamente que se trata de un movimiento de ida y vuelta, que eso digo es relativamente simple, y lo peor de todo, o sea, hay un montón de estudios históricos sobre eso, que consigue asociar ese movimiento con la función de la respiración. Con experimentos prácticamente de nada, y sobre todo en base a anatomía comparada, él consigue hacer esa atribución funcional. Increíble, o sea, es realmente una proeza intelectual. Pero fíjense, es una proeza intelectual que tiene que ver con conocimiento funcional. No tiene que ver con el conocimiento causal. Digamos, simplemente él consigue mostrar que el movimiento cardíaco tiene una función, no tiene un papel causal, si ustedes quieren, sí, en la circulación de la sangre, y que eso tiene que ver a su vez, tiene que ver con una función que tiene que ver con la respiración, y nada más. Pero insisto, ahí ya hay un elemento teleológico, aparece esa obsesión del biólogo por la contribución, la prestación, la utilidad, si ustedes quieren, que una estructura presenta para el ciclo vital del organismo. Y fíjense que incluso esto ya lo decía Claude Bernard en 1865, en un libro fantástico que se llama Introducción al estudio de la medicina experimental, que es un libro bárbaro porque fue escrito en 1865, y salvo alguna que otra cosa, está vieja, sobre todo porque Claude Bernard, aunque era contemporáneo de Darwin, lo ignoraba Darwin, pero y eso limita en algo la forma en que está redactado el libro. Él dice una cosa que es, para mí, era verdadera en la época y continúa siendo verdadera actual, y no solamente para la fisiología, sino para toda la biología. Él dice, el fisiólogo está llevado a admitir una finalidad armónica y preestablecida en los cuerpos organizados, en los cuales todas las acciones parciales son solidarias y generadoras las unas de las otras. O sea, él hablaba de una teleología intraorgánica. Fíjense, Claude Bernard generalmente es un autor asociado a un pensamiento materialista. Él hablaba del determinismo, él era un defensor de lo que él llamaba el determinismo físico-químico de los fenómenos biológicos. Decía, explicar causalmente en biología no es otra cosa que
mostrar las causas físico-químicas del fenómeno biológico. Era lo que uno llama un reduccionista fuerte, un personaje más próximo de la biología molecular actual de cualquier otro enfoque más si ustedes quieren, más general de la biología. O sea, casi un anticipador de la bioquímica y de la biología molecular actual. Y sin embargo, él decía, en otros textos dice que el biólogo es obligado, el fisiólogo decía, pero el biólogo es obligado a admitir una teleología intraorgánica. Esto es, la idea de que todas las estructuras biológicas desempeñan una función y que esa función no es otra que la de contribuir al funcionamiento total del organismo. Yo incluso les podría hacer una pregunta a ustedes. Uno podría decir, el fisiólogo contemporáneo tiene como una fe, que es la fe de Claude Bernard, de que él va a entrar al laboratorio y va a poder encontrar una función para la estructura que él está analizando. Una función biológica. En la biología contemporánea, y esta no es una pregunta con trampa, pero no es una pregunta fácil. En la biología contemporánea, ¿qué es lo que justifica esa fe del fisiólogo? ¿Entender un proceso? ¿Entender un proceso? No, pero el fisiólogo quiere entender el proceso. La verificación del entendimiento de esos procesos, porque a partir de las repeticiones... A ver, ustedes ya me están hablando dentro del laboratorio. Yo quiero que ustedes me respondan sobre lo que ocurre antes del biólogo entrar al laboratorio. Él se levanta todas las mañanas con una sonrisa y dice, voy a ir al laboratorio a encontrar funciones de las estructuras biológicas. Encara el tráfico de la ciudad, llega finalmente y abre la puerta de su laboratorio confiante de que él va a encontrar una función biológica a las estructuras que él tiene para estudiar ese día. Él confía que él va a encontrar esa función. ¿Qué es lo que justifica esa fe? Que otros lo han hecho. Que otros lo han hecho. Pero y si uno diría, bueno, otros han hecho, porque otros lo han hecho, pero justamente ya han encontrado todo lo que podía tener una función, podría ser así. Digamos que si otros ya han encontrado funciones a todas las estructuras, uno puede decir, bueno, todo lo que tenía que tener una función ya fue descubierto, ahora ya no queda más ninguna estructura funcional para descubrir. Uno podría tomarlo así. Ya todas las puertas fueron abiertas, yo no voy a descubrir nada. Y sin embargo el tipo dice no. Hay estructuras que aún no fueron analizadas y yo confío que voy a poder encontrar una función, pese a que los otros ya hayan encontrado tantas. Se va a hacer que esa estructura tiene una función porque el organismo gastó energía en crear esa estructura, por lo tanto debe tener una función porque no lo va a hacer. Eso está cerca, pero fíjate, eso está muy bien, está tibio, pero falta algo, porque vos estás presuponiendo correctamente que en los organismos no hay gasto de energía innecesario. Que todo gasto de energía, toda estructura que se crea, tiene que tener una contraprestación funcional. ¿Y qué es lo que lleva a pensar que los organismos son así? En la biología contemporánea. Necesitamos ser eficientes. Claro, hay una especie de exigencia, una exigencia de eficiencia. Digamos. Lo que no sirve, o sea, la idea sería que, digamos, no es estricto, pero en principio todo lo que está tiene una función, porque en general lo que no tiene función, en general lo que no tiene función tiende a ser eliminado. Digamos, ¿qué? Claro, es la teoría de la selección natural. Eso es la biología contemporánea. En otra biología uno podría pensar en una biología, digamos, en un contexto teológico, podría ser la teología natural, podría haber justificado eso. Pero en la biología actual es sí la teoría de la selección natural. Es la teoría de la selección natural la que nos lleva a pensar que los seres vivos son como vos decís. Digamos, donde las estructuras son de forma tal de que, digamos, si algo está ahí gastando energía, gastando recursos y no da ninguna contraprestación, digamos, más tarde o más temprano la selección natural va a ir tendiendo a tornar más pequeño o hasta eliminar esa estructura. Eso es lo que justifica la fe del fisiólogo. De todas maneras, lo tuyo también es verdad, porque Claude Bernard no quería saber nada de la teoría de la selección natural. Y si él iba al laboratorio a encontrar funciones era porque hasta ahora las había encontrado siempre. Y aparte, ¿por qué? Porque él decía,
si el fisiólogo deja de buscar funciones, no trabaja más. Digamos, esto incluso ya lo decía incluso el propio Kant en el fin del siglo XVIII. Digamos, para hacer biología, él hablaba de historia natural, pero decía, para hacer biología hay que partir del supuesto de que en los seres vivos todo tiene una utilidad y todo tiene una función, en el sentido de función biológica. Porque, aparte de una decisión, por ejemplo, descubrir que las cosas no tienen funciones no da paper. Por ejemplo, usted dice, bueno, hice una investigación muy larga sobre el apéndice humano y sigo sin descubrir una función. Y ustedes me publican un paper con eso, no van a ver. Cambio, digamos, si uno descubre imagínense que usted descubre una función finalmente del apéndice humano, fíjense qué paper no seguiría, ¿no? ¿Qué publicación? Bueno, pero digo, ahí tenemos entonces, aún con esa idea tan simple de función biológica, ya tenemos un pequeño elemento de tecnología aceptable, que no nos parece demasiado problemático. Y a partir de ahí podemos ir más lejos. De todas maneras, uno, antes de entrar en eso, uno todavía podría preguntarse, no, pero, a ver, no sé si te lo tendría que decir, no lo voy a saltear por hacer por cualquier cosa, pero, digamos, el punto donde estoy es el siguiente: tengo un concepto claro de función, simple, poco problemático, y les prometo y les digo que a partir de ahí yo puedo definir nociones más complejas como la noción de adaptación y la noción de diseño biológico. Y aparentemente los he convencido de que la concepción sistémica o procesual de función es la válida y que no hay por qué complicarse la vida con la concepción etiológica. Pero siempre uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿pero por qué hay tanta gente que defiende la concepción etiológica? Gente que en general incluso gana salarios mucho más altos que yo. Y que es más famosa. Y que publica en revistas de alto impacto. ¿Por qué digamos, si era todo tan fácil, hay gente que todavía defiende esa concepción de función? Bueno, tienen algunas razones que las podemos examinar. Yo creo que no son decisivas, pero las podemos examinar. Ellos dicen lo siguiente, y eso me parece que es una presunción injustificada. Ellos dicen que una atribución funcional debe tener valor explicativo, que es decir, debe servir para explicar el origen del ítem funcional. ¿Se acuerdan que yo les decía que ellos hablan de concepción etiológica? Y que en la concepción etiológica atribuir una función implica decir que esa estructura está ahí para desempeñar esa función. Bueno, ellos dicen que necesariamente ese elemento histórico es inherente al concepto de función. Es una presuposición de ellos. Ellos dicen que las imputaciones funcionales tienen que tener necesariamente valor explicativo y que tienen que explicarnos por qué las estructuras están ahí. Otra vez, pensando así, no se puede atribuir funciones a las exaptaciones. Yo creo que ellos insisten en esa posición. Y por lo cual ellos mezclan, a mi entender, las explicaciones por selección natural con los análisis funcionales, sin percibir, como vamos a ver enseguida, que las explicaciones por selección natural suponen los análisis funcionales. Ellos dicen así: para que un análisis funcional sea legítimo, tiene que estar avalado, refrendado por una explicación por selección natural. La explicación por selección natural es anterior para ellos al análisis funcional. Y lo que nosotros vamos a ver es que las propias explicaciones por selección natural suponen análisis funcionales. Para yo poder construir una explicación por selección natural, antes tengo que tener buenos análisis funcionales hechos. Otra cosa que ellos dicen: una atribución funcional debe ser distinta de la atribución de un efecto benéfico accidental. Otra vez, la cuestión de la exaptación. Ellos dicen eso. Claro, es una presuposición que, a mi entender, muy difícil de justificar, porque contradice otra vez un montón de usos de predicados funcionales que, salvando a los defensores de la concepción etiológica, todos aceptamos. Y lo que me parece sí el argumento más fuerte de ellos es que una atribución funcional debe poder fundamentar juicios sobre desempeño. Esto es, sobre mal desempeño y menor eficacia. Imagínense la siguiente situación.
imagínense que se acuerdan del accidente del Concorde. Aquella placa de aluminio produjo ese accidente. Imagínense que se consigue, se estudia mucho todo eso, que alguien duda, por ejemplo, de que esa placa podría haber producido ese accidente o cosas así, y se cita un caso de otro avión que otra tarde en el aeropuerto, en otro aeropuerto del mundo, despegó, succionó una placa que estaba en la de aluminio en la pista, pero que eso no generó una explosión de la turbina. Imagínense que era una placa muy chica y que la turbina la fragmentó y pronto la largó para atrás y no acabó en nada. ¿Alguien podría decir que tendría sentido decir que esa placa fue poco eficiente para producir el accidente? Que el accidente no se produjo porque esa placa fue poco eficiente, que no tuvo la eficiencia necesaria para poder producir. Se podría decir en el caso en que hubiese sido puesta. Claro, si estamos todavía hablando de aquel grupo de terroristas de bajos recursos, eligieron mal, estaban demasiado pobres. Sí. ¿Cómo? Si hay intención, porque dice José, hay intención, se puede decir. Claro, pero imaginen que no hay intención, que sea como accidental, como en el Cano. No tiene sentido, o sea, la idea es pero fíjense entonces, ahí está, ese es un punto fuerte de ello. La comparación de desempeño, dicen ellos, la comparación de desempeño, de eficiencia e ineficiencia, solamente se puede hacer cuando la atribución funcional supone que esa estructura estaba ahí para desempeñar esa función. Si no, no tiene sentido hacer comparación de desempeño. Y las atribuciones funcionales, dicen ellos, llevan dentro de ella la posibilidad de una comparación de desempeño. Y yo creo que ese es un punto relativamente fuerte de ello. Pero yo creo que se puede todavía, hay chance de responder y mostrar que la concepción procesual o sistémica también permite comparaciones de desempeño. Pero ya lo vamos a ver. Pero yo creo que esa es la razón más fuerte de ello y que es un buen argumento. Pero ya lo voy a intentar contestar. Bueno, y recordemos todavía lo que yo considero las grandes fallas de la concepción etiológica. Es artificialmente restrictiva, tanto en relación a usos actuales del concepto como en relación a usos históricos del concepto de función, la forma que lo usan los biólogos ahora o lo usaron en el pasado. La idea de que las explicaciones por selección natural suponen análisis y comparaciones funcionales, ellos ignoran eso para mí es un problema. Y la otra es que confunden el concepto de adaptación con el concepto de función. Ese para mí es el error más claro. De hecho, lo que defienden el concepto en la concepción etiológica de función dicen estar elucidando el concepto de función y en realidad están haciendo una mala elucidación del concepto de adaptación, que no es lo mismo. Erran el blanco. Justamente porque lo que se explica históricamente y por selección natural en biología son las adaptaciones. Lo que se justifica por la selección natural es el caracterizar a una estructura como siendo una adaptación, no el caracterizarla como teniendo tal o cual función. Bueno. Y bueno, la otra crítica que ellos presentan también es aquella de que con la concepción sistémica se le puede atribuir funciones a cualquier cosa, y yo digo sí, como decía Margarita Ponce, cualquier proceso causal puede ser analizado funcionalmente, pero lo que ellos le llaman promiscuidad de la concepción, usan esa palabra, la promiscuidad de la concepción sistémica, en el sentido de que se le puede atribuir función a cualquier cosa, se limita si recordamos que las atribuciones funcionales son triádicas y no diádicas. Esto es, que siempre hay que tener bien delimitado cuál es el proceso al cual nos estamos refiriendo. Y, en el caso de la biología, el biólogo es un obsesionado por un proceso en particular, que es el ciclo vital de un organismo. Entonces, que en biología, cuando hablamos de funciones, básicamente hablamos no de cualquier papel causal en cualquier proceso, sino del papel causal que una estructura tiene en el ciclo vital. Y bueno, y a partir de ahí, en base a ese concepto, la idea es que se pueden definir las nociones de aptitud
noción biológica importante, adaptación y diseño biológico. Pero eso vamos a verlo después. Ahora voy a hacer otro desvío, eso después ya vamos a llegar. Vamos a otro desvío también que me pareció importante recordar, que es la distinción entre dos conceptos de adaptación, que yo digo ambos válidos en biología, que son el concepto ontogenético y evolutivo de adaptación. Ontogenético, digo, porque en una época yo usaba conceptos fisiológicos siempre, pero creo que es mejor usar la palabra ontogenético porque es más amplio y tiene que ver con el organismo individual. La idea de la historia del organismo individual, en general, por ejemplo, puede ser también el aprendizaje, una pauta comportamental, no necesariamente uno lo va a caracterizar eso como algo, un fenómeno fisiológico, un comportamiento, y uno lo puede considerar una adaptación ontogenética. Incluso, por ejemplo, Elliot Sober, un filósofo de la biología bien influyente, él no distingue adaptación fisiológica y adaptación evolutiva, sino adaptación ontogenética y evolutiva. Y creo que es una buena opción. Bueno, esa adaptación, esa distinción es clásica, tampoco yo no estoy inventando nada. Por ejemplo, el diccionario que yo citaba antes, cuando yo encontré el concepto de función, es un diccionario muy viejo que es el de Abercrombie y otros autores, que la edición en español es de 1961, pero es más clásica todavía. Después, por ejemplo, un autor francés que se llama Charles Marx, el padre de la nación marxista, y le aprovechó para poner al hijo ese nombre, que es un libro editado en los años 70 por Piaget, que tiene dos trabajos sobre el concepto de adaptación y aparece claramente esa distinción. Bueno, Sober en The Nature of Selection, Michael Rush en el diccionario y los otros autores que escriben en el diccionario Oxford de Biología, Mary Jane West Eberhard también presenta claramente esa distinción. Y esa Mary Jane fue profesora aquí en Colombia, ¿no? Cali. En En Cali. realidad fue mi esposo. Ah. Ella vino como compañera de él y todos los hijos aquí. Ajá. Y aquí inició el trabajo sobre abejas y hormigas sociales. Pero digamos, ella después regresó a Estados Unidos cuando el esposo se retiró del CIAT, del Centro Internacional de Agricultura Tropical y Palmera, y allá hizo su doctorado y toda la carrera. Tiene, bueno, ese libro importantísimo sobre plasticidad fenotípica. Ahora Ya, pero me parece. Bueno, y esa distinción, bueno, ¿cómo la podemos presentar los dos conceptos? La adaptación ontogenética sería el ajuste fisiológico, biológico, tiene que ser un ajuste biológicamente funcional para que quepa hablar de adaptación, morfológico o etológico, de corto o largo plazo, posibilitado por la plasticidad fenotípica individual, que es lo que llamaríamos la adaptabilidad del organismo. Ejemplo de adaptación de corto plazo ontogenética sería la sudoración, de medio plazo el bronceado veraniego y de largo plazo la aclimatación. Y lo característico son modificaciones registradas en un organismo individual. Y adaptación evolutiva, ¿cómo la definimos? Hay que definirla para, justamente, si queremos definirla, hay que definirla incluso de forma un poquito pedante para que después no nos compliquemos la vida. Apomorfia resultante de la selección natural. No necesito definir qué es una apomorfia, el estado derivado de un carácter. O sea, ser una adaptación se predica del estado de carácter de un linaje. Eso es importante. Y el estado de carácter de un linaje siempre se visualiza en una polaridad primitivo-derivado. Entonces, el estado derivado de un carácter y cuando esa derivación, ese cambio de estado, se produce por selección natural o incluso por selección sexual también. No por deriva génica, porque ese cambio del estado primitivo al estado derivado puede ser por un proceso, digamos, de deriva génica. Entonces, en ese caso no lo voy a llamar una adaptación. Entonces, adaptación evolutiva, apomorfia resultante de la selección natural. Ahí quedó C, la selección natural, es apomorfia resultante de la selección natural. Y, fíjense, si la adaptación ontogenética, en el caso de la adaptación ontogenética hablamos de modificaciones registradas en un organismo individual, en el caso de la adaptación evolutiva hablamos de modificaciones registradas en los estados de carácter de un linaje.
Digamos, ahí cambiamos de ontología. En una hablamos de una ontología de sistemas y de organismos, y en la otra hablamos de una ontología de linajes. Y interesante, acá seguramente me voy a pelear con Eugenio, de acá incluso se puede hacer una derivación y definir lo que sería el neolamarquismo. Por lo menos digo neolamarquismo en el sentido que la expresión toma el siglo XIX, donde el ejemplo clásico para mí del neolamarquismo es justamente Herbert Spencer, porque no hay que meter a Lamarck en todo esto, Lamarck no tenía nada de neolamarquiano, era todo mucho más complicado en Lamarck, y lo que sería entonces lo clásico del neolamarquismo sería pensar la adaptación evolutiva como si ella fuese un acumulado transgeneracional de adaptación ontogenética. Digamos, los organismos se adaptan ontogenéticamente a lo largo de generaciones a una determinada contingencia del ambiente, y por ese ajuste se va transmitiendo y profundizando por herencia de los caracteres adquiridos, lo que genera la adaptación evolutiva. Sí. ¿Podría recordarme Herbert Spencer? Pues, Claro, como ustedes son estudiantes de biología no lo conocen a Herbert Spencer, claro. Herbert Spencer es así, él no es estrictamente un biólogo, él no llegó a ser un biólogo. No es un personaje como Darwin o como Lamarck. Herbert Spencer nunca hizo trabajo de biología. Era un filósofo del siglo XIX inglés, que era más como un especulador, pero en lugar de especular a partir de nociones metafísicas, especulaba a partir de nociones científicas, y se permitió incluso producir libros, tratados completos sobre cuestiones como sociología, psicología, y entre ellos, por ejemplo, el libro de 2 volúmenes, Principios de Biología. Inglés y contemporáneo de Darwin. Y solo que los dos, digamos, él venía coqueteando con teorías evolucionistas un poquito antes que Darwin, solo que no se agregaba. Y cuando Darwin publica El origen de las especies, él un poquito más tarde publica Los principios de biología, diciendo, bueno, pero yo ya estaba diciendo eso antes. Bueno, aparte lo que él decía, si era lo que está en los principios de biología, tampoco era exactamente lo que decía Darwin. Solo que es un personaje aparte muy influyente. Yo diría así, cuando uno habla del positivismo del siglo XIX, yo creo que fue más influyente la versión evolucionista del positivismo de este hombre Spencer que la del propio Comte, que es un poquito francés y un poco anterior. Yo creo que en Latinoamérica, sobre todo, el evolucionismo, el positivismo de Spencer fue más marcante que el de Comte. Y es un tipo que tiene una gran influencia en el lenguaje de los biólogos. Se no dejó marcas teóricas importantes en la biología, tampoco hizo la biología, no construyó conocimiento biológico, pero era un escritor cuidadoso, medianamente cuidadoso, y consiguió imponer muchas expresiones que en Darwin no están tan claras. Por ejemplo, Darwin no usa mucho la palabra adaptación. Él la empieza a usar mucho, solo que confundiendo adaptación fisiológica y lo que nosotros llamaríamos hoy adaptación confundiendo. En la época no estaba tan claro el vocabulario. También la palabra aptitud, apto, eso la impone también el propio Spencer, e incluso el término evolución. Digamos, la forma de hablar de la biología evolutiva acabó siendo la de Spencer. La forma de pensar no, justamente porque él pensó neolamarquianamente, que en un momento muchas personas pensaron así, bueno, pero después acabó no siendo la variante que se imponía. Y es interesante leer ese neolamarquismo de Spencer, porque yo creo que es muy representativo de cómo era el neolamarquismo del siglo XIX. Yo creo que es un caso bien paradigmático. Ustedes, si alguna vez se ponen a estudiar biología, el nombre de Herbert Spencer va a aparecer asociado, historia de la biología. Historia de la biología. Ustedes van a encontrar el nombre de Herbert Spencer asociado a lo que se llama darwinismo social, que era una idea de aplicar el darwinismo a la sociedad. Sí, pero era una versión neolamarquiana del darwinismo, ¿no? Pero él tiene que ver con mucho, o sea, es el padre de muchos errores. Sí. Bueno, y podríamos también decir todavía que recordar aquella distinción de Meyer entre causas próximas y causas remotas. Causas próximas son las que explican
estados o cambios de estado de organismos y causas remotas las que explican estados o cambios de estado de linajes. La selección natural sería un buen ejemplo de causa remota, la deriva génica sería otro, y tendríamos que decir que la adaptación ontogenética se explica por causas próximas, la sudoración por un aumento de temperatura, y la adaptación evolutiva se explica por causas remotas, una presión selectiva, que actúa no sobre un organismo, las presiones selectivas no actúan sobre los organismos, actúan sobre los linajes. Y también podemos decir que la capacidad o el margen de adaptación ontogenética puede ser una adaptación evolutiva, puede ser que pueda haber sido producida por selección natural. Y se podría pensar la posibilidad de solo considerar como adaptación ontogenética aquellos cambios biológicamente funcionales cuya ocurrencia suponga un mecanismo o facultad optimizado por selección natural en función de su capacidad de producir esa respuesta biológicamente adecuada. Sería una posibilidad, digamos, no estoy tan seguro, pero uno podría decir, no cualquier ajuste fisiológico merece ser llamado adaptación fisiológica. Solamente merece ser llamado adaptación si obedece a un mecanismo producido, modelado, modificado por la selección natural para facilitar y posibilitar ese tipo de respuesta. Eso sería si uno quisiese digamos, hacer una reflexión todavía mayor para aclarar todavía un poco más el concepto de adaptación fisiológica, una posibilidad. Bueno, y acá yo tenía planteada mi primera pausa, pero no vino antes, entonces yo sigo un poco más. Continúo, tomo un poco de agua, una pausa, Atacamos, después está mal dicho atacamos, porque yo no es que quiera ir en contra del concepto, pero eso creo que es un brasilerismo, atacamos diciendo vamos al asunto, vamos al tema, eso. Pero no porque yo quiera, al contrario, lo que yo quiero es reivindicar el concepto de diseño biológico.